lugar, por favor. Muchas gracias. Vamos a dejar que los pequeñitos salgan a la actividad que les corresponde y nosotros, los adultos, nos quedamos aquí en el santuario para meditar en la palabra de nuestro Dios, para unos pensamientos que de la palabra del Señor se van a desprender. Les voy a pedir, hermanos, que abran su Biblia en el Evangelio según Juan. Evangelio según Juan, capítulo 8. Juan capítulo 8, por favor. Y voy a darle lectura a los primeros 11 versículos. Juan 8, 1 al 11, que dicen de la siguiente manera, haré esta lectura en voz alta, dice así: Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos manda Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú, pues, qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra él. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Padre bendito, te damos muchísimas gracias por estos momentos tan hermosos en los cuales nos concedes ahora, después de haber administrado los bautismos, Señor, poder predicar a tu pueblo. Gracias, Señor, por estas bendiciones que nos das como iglesia, y te pedimos, Señor, en este momento, tu palabra, Señor, sea poderosamente, Señor, dirigida por tu Espíritu a la mente y al corazón de cada uno de los aquí presentes, de modo que si hay aquí alguien que necesite, Señor, de Cristo Jesús como su Salvador, pueda en este momento y en este lugar recibir ese regalo divino que tú nos das por la fe en Cristo nuestro Salvador. En el nombre de nuestro Señor te rogamos esto. Amén. Usted me preguntará qué relación tiene este pasaje con los bautismos. Pues aparentemente nada. Sin embargo, está intrínsecamente ligado. Este sermón se titula 3 realidades que debes conocer. 3 realidades que debes conocer. ¿Sí? Acabamos de presenciar la primera ordenanza de Cristo Jesús, que es el bautismo. El bautismo de 5 hermanos a quienes usted acaba de ver, que obedecieron al Señor en esta ordenanza. Estos hermanos, antes de llegar a este momento y a este lugar para cumplir con esta ordenanza, tuvieron que reconocer primeramente en sus vidas estas 3 realidades que veremos en este momento y que tú también debes conocer porque son para ti también. Si necesitas a Cristo
Y si quieres obedecerle, como lo acabas de ver que lo hicieron estos 5 hermanos, y como lo hemos hecho todos en un momento de nuestra vida, debes conocer estas 3 realidades. Primera realidad. Tenemos la realidad del pecado. La realidad del pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Siempre la traducción más común, más correcta, es que pecado es errar al blanco. Y tiene relación con aquel deporte de tiro al arco, ahora con las Olimpiadas, ¿verdad? Que usan los arcos y las flechas, y tienen allá a unos metros un blanco, donde si el tirador, el lanzador de la flecha, apunta correcto y tira, y aquella lanza da en el blanco, pues es un tiro correcto, un tiro que cuenta los puntos que le van a dar la ventaja y quizá la medalla de oro. De la misma manera como el tirador puede atinar en el blanco, puede errar rotundamente. Y esa es la idea de pecado: errar, equivocarse. Esa es la idea de pecado. De manera que la realidad del pecado, la realidad de la equivocación del ser humano, esta es una realidad que nos transporta hasta los orígenes de la creación, cuando Dios, después de haber creado el universo, esta galaxia, entre otras más, y la Tierra, y después de haber hecho en la Tierra todo cuanto existe, coronándola con la creación del ser humano, les dio ciertas órdenes, ciertas normas que había que cumplir. Una de ellas era que podían comer de todo árbol que había en aquel huerto llamado del Edén, pero solamente de un árbol, el que estaba al centro, no podían comer: el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. De ese no podían comer. Pero es interesante que, aunque no podían comer de ese árbol, el Señor lo puso allí, delante de ellos, para probarlos, para probar su obediencia. Había infinidad de árboles, entre todos los que conocemos hasta el día de hoy, todos esos y uno que el Señor quitó de ahí: el árbol de la vida. De ese árbol podían comer y debían comer de ese árbol, pero no, les atrajo más el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Y el Señor les dijo que el día que comieran de ese árbol iban a morir. Pero Satanás, el enemigo de Dios, de Cristo y de los cristianos y de su obra, siempre estará tratando de estorbar, de interrumpir y de echar a perder la obra de Dios, y con su astucia engañó a la primera mujer llamada Eva, y aquella mujer fue engañada y ella convidó a su marido llamado Adán, el cual desobedeció voluntariamente a Dios. A partir de allí, el pecado entró en el mundo, y la consecuencia es que el pecado es una realidad, nos guste o no, querámoslo o no, creámoslo o no, el pecado es una realidad. ¿Qué diremos de la realidad del pecado? 3 cosas que aquí nos menciona nuestro pasaje. En primer lugar, la realidad del pecado puedes conocerla mediante la enseñanza en el templo. Ve lo que dicen los versículos 1 y 2 que acabamos de leer. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él, ¿qué dice? Les enseñaba. Ahora, ¿qué les enseñaba? La Biblia no nos dice aquí exactamente de qué estaba hablando Cristo, pero yo sé que Cristo, que tiene el previo conocimiento de todas las cosas que han de suceder, ya sabía lo que iba a acontecer. Sabía el incidente al que se iba a enfrentar, o al que los fariseos y judíos lo iban a enfrentar: hacer el juicio de una mujer adúltera, de una mujer pecadora,
de una mujer de mala reputación. Traducción al día de hoy, una prostituta. Así de fácil. Y yo creo que el Señor ya estaba preparando el terreno. Y aunque la Biblia no nos dice de qué estaba hablando Jesús, por el contexto, siempre hay que interpretar un pasaje por el contexto inmediato, anterior y posterior. Por ese contexto entendemos que el Señor Jesús ya estaba preparando lo que iba a venir. Y tal vez les empezó a hablar de la realidad del pecado, de esa realidad a la que nadie escapamos, de esa realidad que es la que al día de hoy está condenando a muchas vidas al infierno, muchas vidas que mueren sin Cristo y se van de este mundo sin la salvación, por haber dedicado su vida al pecado, a los placeres, a los excesos, a toda clase de atractivos que el mundo ofrece, y que en uno de ellos han quedado simplemente las borracheras. Las borracheras, ¿cuántas borracheras no hay en donde siempre hay un muerto por manejar alcoholizado, por salir enojados y pelearse? Y lo último que hizo aquella persona fue un acto de pecado, que es el último de muchos que había cometido y que le condenarán al infierno. Esa es lo más triste, hermanos, la realidad del pecado, pero puedes conocer esa realidad mediante la enseñanza que en el templo se da. Si tú estás aquí hoy y no tienes a Cristo y estás escuchando esto, no es casualidad. Dios te trajo a este lugar para que escuches de la realidad del pecado, de esa realidad de la que debes de enterarte, porque la gente está acostumbrada a vivir así. La gente está acostumbrada a drogarse, a fumar, a tomar, a ser alcohólico, a ser infiel, a ser pandillero, violento, narcotraficante, lo que sea. Y como todo mundo hace lo mismo, pues piensan que están dentro de la normalidad de la gente. No, pues nosotros somos los que estamos correctos. Estos pobres bichos raros que se reúnen ahí en ese templo son los extraños. Porque no hacen lo que todos hacemos. Y gracias a Dios que ya no lo hacemos, porque un día lo hicimos. Un día anduvimos en una vida de pecado de la que Cristo nos sacó. Un día anduvimos en una vida de excesos y de abusos de la que Cristo nos libró. Y qué hermoso es, hermanos, que haya un lugar donde se nos enseñe sobre la realidad del pecado. Porque allá afuera en la calle, la gente que fuma, la gente que toma, la gente que se droga, la gente que hace todas esas cosas, piensa que no es pecado porque lo ven normal. Piensa que no está mal porque todos lo hacen. Y pasa lo que el famoso dicho, ¿verdad? Que consuelo de muchos. Sí, mal de muchos es consuelo de tontos, mal de muchos. No, pues todos estamos haciendo, todos hacemos esto, no está mal. Pero qué bueno que existe un lugar donde se hable claro y se diga sobre la realidad del pecado. Por eso vamos a ver qué dice Romanos. Vayamos a la carta a los Romanos capítulo 3, para que vea lo que dice Romanos 3:23, pasaje conocidísimo, que dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron. A partir de aquel primer hombre y la primera mujer creados por Dios en aquel huerto del Edén, a partir de allí todos pecaron. Y ese todos lo incluye a usted y a mí y a toda la humanidad en cualquier parte del mundo. Es interesante que esa realidad del pecado debemos estar conscientes de ella. Porque cuando seamos conscientes de que somos pecadores, más cercana está la salvación de nosotros. Cuando la gente no reconoce que es pecador, cuando la gente no reconoce que vive en pecado, que hace mal, la gente cada día está más lejos de la salvación. Porque una de las cosas que el creyente en Cristo debe reconocer es reconocerse como pecador. Y la Biblia nos dice esa realidad: por cuanto todos pecaron. La consecuencia es la destitución de la gloria de Dios. Ya nuestra vida está condenada al infierno. Nada más por eso, por traer ese pecado heredado que nos lleva aún desde pequeñitos
a hacer cosas malas, a mentir, a pelear, a pegarle al hermanito, a ser grosero con los papás, y desde allí empiezan ya las fechorías que, aunque uno las ve en los niños como cosas graciosas, no son más que el inicio de una carrera de delincuencia. Que ya cuando tenga 18, 20, 25, 30 años ya no será las tonterías que hacía de niño, ya serán verdaderas calamidades, verdaderas afrentas a la sociedad y a la ley. Esa es la realidad, hermanos. La realidad del pecado puedes conocerla mediante la enseñanza en el templo, pero también la realidad del pecado puede ser descubierta en cualquier momento y lugar. Volvamos allá a Juan capítulo 8 para que veas cómo la realidad del pecado puede ser descubierta en cualquier momento y lugar. Ve lo que dicen los versículos 3 y 4, que dicen así: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. ¿Qué le parece? El pecado puede ser descubierto en cualquier momento y lugar. Yo no puedo imaginar esta escena, es tan compleja, pero lo que sí puedo imaginar es la maldad de aquellos fariseos y escribas, cómo ya seguramente tenían planeado que un fulano de entre ellos se acostara con una mujer para en ese momento ir y traerla delante de Jesús. Está Jesús en el templo enseñando. Es el momento de confrontar a Cristo Jesús. Es el momento de ponerle, como dicen ahora, un 4, ¿verdad? Una trampa. Y ahí mandaron a un tarado a que se acostara con una pobre mujer a la que usaron de víctima, ¿verdad? No la estamos haciendo inocente, era tan culpable como el que estaba con ella. Y cuando está Jesús enseñando, dicen ahorita: tráiganla, así desnuda como esté, para que vean que es cierto. Y órale, vamos allá al templo. Mira, Señor, en el acto del adulterio, aquí está, pecadora. Pero lo que yo le estoy diciendo es algo, no exactamente eso. No quiero que se quede con eso, quiero que se quede con lo que le estoy diciendo, que la realidad del pecado puede ser descubierta en cualquier momento y lugar. Yo creo que aquella mujer jamás se imaginó siquiera que le fuera a pasar semejante cosa. Si no, créame que ni se hubiera prestado. Jamás se imaginó que la fueran a encontrar en el acto mismo del adulterio, que de ahí mismo la sacaran de las greñas arrastrando y ahora vas al templo ahí, a que todos te vean. Pues sí, hermanos, cuando menos lo espera, el pecado puede ser descubierto. El pecado puede salir a la luz. A veces nos esforzamos tanto en cuidar los pecados que hacemos, ocultándolos de una manera, de otra, y nos ponemos a echar la imaginación, cómo vamos a esconder esto para que nadie se dé cuenta, de qué manera puedo hacerle así, pero que nadie se entere. Y nos esforzamos y logramos ser unos artistas del engaño, pero hay alguien a quien nunca vamos a engañar, y ese es Dios. Y Dios, que todo lo sabe, que todo lo ve, que todo lo puede, y para quien nada es imposible, un día va a ser que ese pecado, sin importar el momento y el lugar en que lo hagamos, salga a la luz. Y entonces la vergüenza será grande. El Señor quiere que dejemos el pecado antes de que Él lo exhiba públicamente, y nos da oportunidad. El Señor es tan misericordioso que así lo hace. Y en esta ocasión permitió que esta mujer pues fuera el hazmerreír y la vergüenza, sin pensar que al final sería la que recibiría la más grande bendición. Pero una realidad que yo le digo y que la palabra del Señor le dice en este momento a usted, es que esa realidad del pecado que tal vez usted esté escondiendo, un día el Señor la puede sacar a la luz. Un día el Señor la puede hacer pública. Así como le dijo al rey David: porque tú lo hiciste en lo oculto, yo también lo haré a vista de todos. Y hermanos, hay tiempo de arrepentirse antes de que lleguemos al límite de la paciencia del Señor y que saque a la luz nuestros pecados, a la luz del mediodía, como si sacaran una caja de cochinadas y la tiraran ahí. Vean todas las cochinadas de hermano Fernando de la Mora, vean. Imagínense.
Hay tiempo. El Señor quiere que usted se arrepienta. El Señor quiere que usted se arrepienta. Pero la realidad del pecado, además, puede llegar a ser motivo de muerte. Vea lo que dice el versículo 5. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? ¿Qué dices? La ley dice que sean apedreadas hasta la muerte. Y era la ley. Y como tal, era correcta. Y si el Señor Jesús hubiera sido, pues literal, hubiera dicho, bueno, está en la ley, ¿qué hacemos? Pues mátenla, pues ya, ¿qué? Y no hubiera estado mal el Señor Jesús. Pero el Señor Jesús se fue a la peor de las maldades, a la de ellos, no tanto a la de la mujer. Esa mujer era una pobre víctima, que era igual de culpable, sí, no la estamos excusando. Que era una prostituta y que tenía que vender su cuerpo porque tal vez ese era lo que le iba a dar de comer ese día, tal vez. Pero no por eso dejaba de ser malo lo que hacía, era tan malo. Pero el Señor ve otra maldad más grande, la del corazón de aquellos hipócritas. Y entonces el Señor ve que no solo la mujer está en peligro de muerte, también ellos, porque son igual de pecadores, aunque hipócritas. Pero lo que le quiero decir es que sí, el pecado puede llegar a ser motivo de muerte. Por favor, vayamos otra vez a Romanos, busca el capítulo 5 y vea lo que dice el versículo 12. Romanos 5:12 dice a la letra: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Qué dice? Por cuanto todos pecaron. Así como el pecado entró por un hombre. ¿Quién fue ese hombre? Adán. Desobediente, pecador. Tenía del Señor un mandato: de todo te puedes comer lo que quieras, de ese árbol no te acerques ni lo toques. Y este hombre, una vez que su mujer es engañada, hace más caso a la voz de su mujer que a la de Dios y es desobediente voluntariamente. Así que aquí ese primer hombre al que le debemos todas nuestras desgracias es a Adán. Por eso dice que como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado, ¿qué dice? La muerte. La muerte. ¿Sí? El primer hombre y la primera mujer, Adán y Eva, fueron creados por Dios para no morir. Fueron creados para ser inmortales hacia la eternidad. No para ser eternos, porque solamente Dios es eterno. Y el eterno es el que no tiene principio ni fin. Pero estos individuos, Adán y Eva, tenían un principio, habían sido creados inmortales para la eternidad. Pero comieron de aquel fruto, entró el pecado, comieron del fruto y entró la muerte. ¿Cuál muerte? La física y la espiritual. La física y la espiritual. La muerte física, como le digo, ahora pues todos vemos que todos los días muere alguien. Esa es la muerte física. La cesación de las funciones vitales del organismo, eso es la muerte física. Por eso hay que enterrar un cuerpo, porque a las horas de muerte empieza el proceso de putrefacción y aquello pues ya no puede estar ahí delante nuestro, por más que hayamos querido a aquella gente, hay que enterrarla. Ahora se usa la cremación, no estamos de acuerdo, yo no estoy de acuerdo, no es bíblico, pero bueno, cada quien sabrá. Lo que sí le quiero decir es que aquel cuerpo debe ser enterrado, porque empieza la putrefacción. ¿Y qué estamos diciendo? Bueno, esa es la consecuencia del pecado, la muerte física. Pero si todo quedara allí, pues qué bueno. Pero hay una parte del cuerpo humano que no muere. Hay una parte del cuerpo humano que es inmortal y ese es el alma o el espíritu. Ese aliento de vida que Dios dio al hombre cuando lo creó. Ese vuelve a Dios quien lo dio y vuelve a Dios para ser juzgado por él. Y si aquella persona en vida le entregó a Cristo su corazón, esa persona no morirá por segunda vez. Esa persona irá al cielo, a la vida eterna. Pero si esa persona
no le entregó a Cristo su vida, esa persona le va a pasar lo que acabamos de leer aquí en Romanos, ¿verdad? Claramente, en ese pasaje tan claro en Romanos 5, como dice el escritor sagrado estas palabras tan contundentes: por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que esa es la realidad del pecado, hermanos, la acabamos de ver, la realidad del pecado. Vamos a ver la segunda realidad que debes conocer, y esta es la realidad de la oportunidad. Volvamos a Juan capítulo 8 para ver la realidad de la oportunidad. ¿Y qué es una oportunidad? Bueno, una oportunidad es aquel ofrecimiento que se te da después de que te has equivocado en algo. Se te da una nueva oportunidad, se te da una nueva chance de intentarlo, ¿verdad? Como con la ilustración de los tiradores con arco, ¿verdad? Hierran en un tiro y se les da otra oportunidad y tienen una chance, una oportunidad de mejorar su tiro. Pues sí, además de la realidad del pecado existe la realidad de la oportunidad. Y vamos a decir 4 cosas en relación a la oportunidad. Diremos que la oportunidad es para todos los que ocultan el lado oscuro de su persona. Ve lo que dice el versículo 6 ahí de Juan capítulo 8, dice: mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. ¿Qué les parece? ¡Qué interesante! La oportunidad es para todos los que ocultan ese lado oscuro de su persona. Los judíos decían: hagamos esto para tentarle, para poder acusarle. Eso decían entre ellos, no delante de Jesús. Pero Jesús sabía lo que estaban pensando. Jesús sabía lo que tramaban y sabía que ese lado oscuro no lo decían públicamente. Eso lo decían allá entre ellos, en lo oculto, en el cuarto de atrás. Vamos haciendo esto, vamos tramando esto. Y al día de hoy así es mucha gente, como estos fariseos, o así somos. ¿Cómo? Tenemos un lado oscuro, una personalidad oscura. Esa que no sacamos todos los días, ni en el templo, ni en la casa, ni con los amigos, ni en el trabajo, pero sí en algún momento de la vida, para hacer algo que está mal, para hacer algo que Dios condena y que aún la familia y los conocidos condenan, y aquello que tenemos que hacer escondidas, aquello que tenemos que hacer en oculto, ignorando o no importándonos que Dios nos vea. Por eso ese lado es horriblemente oscuro, porque a lo mejor ya no hay ni temor de Dios para escondernos de Él. Porque, pues además, aunque quisiéramos, ¿a dónde podemos ir? Huir de la presencia del Señor y escondernos. No hay lugar en el mundo. Pero tal vez ya no nos importa. Ya no me importa Dios, que me vea, pues, ¿qué tiene? Nos importa más que nos vea la familia. Cuidado, porque entonces mi reputación, ¿en qué va a quedar? ¿Qué van a pensar? ¿Qué van a pensar los amigos de la escuela si me ven haciendo esto? ¿Qué van a pensar los compañeros del trabajo? Pero el ser humano somos tan siniestros que tenemos ese lado oscuro allí oculto. Y es interesante cómo dice: mas esto decían tentándole para poder acusarle. El lado oscuro estaba allí, escondido tras esos ropajes de elegancia, de religiosidad. Pero ahí estaba la oscuridad, tan oscura, tan lúgubre, como el peor de los agujeros de la tierra. Esa oportunidad es también para todos los que insisten en seguir haciendo lo malo. Vean lo que dice el versículo 7. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Qué interesante.
Ya era mucho su pecado al tener ese lado oscuro allí, pretendiendo ocultarlo de quien todo lo sabe y de quien todo lo ve. A lo mejor lo podían ocultar ante el pueblo, a lo mejor lo podían ocultar ante toda la gente, pero ahí estaban delante del que todo lo veía. Estaban delante del Señor, del Dios hecho hombre, aquel que conoce los pensamientos, las intenciones del corazón, aquel que va muchos pasos adelante de nosotros, como dice el dicho, ¿verdad? Cuando tú vas, yo ya fui 2, 3 veces, hombre. Así de fácil. Y lo interesante es que el Señor Jesús se inclina para seguir escribiendo, como dándoles oportunidad al arrepentimiento, como dándoles oportunidad a que recapacitaran, como dándoles oportunidad a que dejaran de insistir en su maldad, pero ellos insisten. Y así es la gente, se esconden de la gente, así es la gente que esconde su lado oscuro, se esconden de las personas, pero no del Señor. Te puedes esconder de quien quieras, pero no del Señor. El Señor sabe cuál es ese lado oscuro que tienes. Y te está dando oportunidad, como lo hizo con estos. Y les da oportunidad cuando les dice: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. O sea, les está diciendo: ustedes no son mejores que ella. Ustedes me traen aquí esta mujer a la cual hasta es posible que prepararon todo esto. Y esta mujer es ignorante de que lo que iban a hacer. Y aquí la tienen humillándola y avergonzándola públicamente. Pero ustedes no son mejores, ustedes son peores. Ustedes son peores que ella. Y si realmente creen que no tienen pecado, pues yo quiero ver quién es el primero que arroja la piedra contra ella. Pero más que nada no los estaba incitando a que la apedrearan, sino a que reconocieran su culpa y se arrepintieran. Porque allí estaba quien les podía dar el perdón. En este momento los perdono. Reconozcan que son pecadores. Reconozcan esa realidad del pecado en sus vidas. El Señor da oportunidad. Vamos a ver qué dice Romanos capítulo 1, por favor. Nuevamente, allá en la carta a los Romanos. Capítulo 1, versículos 28 en adelante. Fíjense lo que dice Romanos 28 en adelante. Dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Y aquí hago un paréntesis: ojo, muchachos, hijos de familia, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Estos individuos eran esa clase de gente. Se habían confabulado para atentar contra Cristo usando la pobre vida de una mujer ya de por sí desgraciada por el pecado. Y ellos aparentando santidad, ellos aparentando religiosidad, ellos aparentando perfección. Señor, tú dinos, la apedreamos, nosotros no queremos, pero mira la ley, tú nomás danos permiso. Yo creo que ya cada quien traía su piedrota ya agarrada. ¿Y qué? El Señor les estaba diciendo: ustedes son los peores. Si se van a tirar esa piedra, arrójense la cara a uno a sí mismo. Porque aquí Romanos retrata exactamente esa actitud, pero la oportunidad es de Dios y el Señor es misericordioso y da oportunidad. También la oportunidad, y volvamos a Juan 8 para que veamos algo más de la oportunidad, 2 cosas más. La oportunidad es para todos los que necesitan la salvación.
que el Señor les puede dar. Vean lo que dice el versículo 8. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo. Vean, siguió escribiendo, siguió como dándoles oportunidad. Yo aquí me puedo esperar a escribir lo que quieran, ustedes, aquí estoy, les doy la oportunidad. El Señor no los condenó, el Señor no los juzgó, el Señor no los atacó. El Señor humildemente se vuelve a arrodillar hacia el suelo y con el dedo empieza a escribir en la tierra. ¿Qué? No lo sabemos. No lo sabemos. Esa es la pregunta que muchos han hecho. ¿Qué escribiría el Señor Jesucristo? Pues quién sabe. Pero lo que importa es lo que estaba haciendo, dándoles oportunidad a aquellos que se arrepintieran, dándoles oportunidad de que fueran salvos, de que pusieran su fe en Él. Los acababa de desenmascarar, los acababa de desnudar, así como habían llevado a aquella mujer desnuda físicamente, ahora el Señor los desnuda a ellos moralmente y dice: ustedes están peores, ustedes son peores. Y así desnudados, ya sin poder ocultar su vergüenza de pecado, el Señor los pone en esa oportunidad de salvación. Aquí estoy para salvarlos, solo pongan su fe en mí. Es lo que Jesús estaba diciéndoles. Dicen que los hechos dicen más que las palabras. Y eso estaba haciendo Jesús, con hechos les estaba diciendo lo que necesitaban hacer. En esa oportunidad también es para todos los que están conscientes de su maldad. Entonces vean lo que dice el versículo 9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Hasta allí. Sí, la oportunidad es para los que están conscientes de su maldad. Dice que al oír aquello, fue como el golpe ese que ¡pum!, los hace despertar. Como ese balde de agua fría que le echan al que está roncando y ahora le despiértate y ¡bum!, brinca, ¿verdad? Así. Y aquellos se ven tal cual delante de aquella mujer a la que pretendían matar. Y se ven tal cual, llenos de pecado. Y dice que los más viejos, pues peor, ya tenían más años de carrera larga de maldades. Los más viejos, que eran los que más conciencia tenían de recuerdos de pecado y de maldad, se empezaron a ir discretamente, botaron por ahí la piedra para que no la agarraran y se la tiraran por ahí. Y se empezaron a ir. Hasta los más jóvenes, los que apenas empezaban a imitar la maldad de estos, pues también dijeron, pues sí, también, no estamos limpios de pecado, y también se fueron yendo. Pero qué interesante, hermanos, que la oportunidad estaba y se fueron. Se fueron. Pudiéndose quedar allí delante del Señor y pedir perdón, humillarse ante el Señor, se fueron. ¿Usted va a hacer lo mismo este día? ¿Se va a ir de este lugar sin Cristo? ¿O se va a quedar a entregarle su vida al Señor? Vamos a ver la tercera realidad que debes conocer. Hemos visto la realidad del pecado, la realidad de la oportunidad, y ahora vamos a ver la realidad del perdón. La realidad del perdón. Y diré tres cosas en relación al perdón. El perdón es una cuestión personal con Jesús. Vean lo que dice la parte final del versículo 9. Dice: y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Qué interesante. A aquella mujer a la que querían matar, a aquella mujer a la que trajeron a Jesús, cuando uno va a Jesús, Él perdona. Él no condena. Él no juzga ni condena. Un día lo hará en su segunda venida, pero mientras tanto Él, dice Jesús, al que a mí viene, no le he hecho fuera. Y aquella mujer estaba allí. Y entonces, en esta realidad del perdón, vemos como el perdón es una cuestión personal con Jesús, cada quien con Jesús.
Usted no puede, al entregar su vida, no puede salvar la de su hijo o la de su esposo. Esto es personal con Dios. Su esposo, su esposa, su hijo, su hija, su mamá, su papá, su hermano o hermana tienen que tener este encuentro personal con Jesús. Pero qué triste, hermanos, que solamente quedó Jesús y la mujer, pudiendo haber quedado toda aquella gente allí también para ser perdonados. Se fueron. Conscientes de su pecado, sí, y se fueron. Si usted está consciente de su pecado, no se vaya, venga Jesús, Él lo va a perdonar. El perdón es además una cuestión que nos libra de la culpa. Vean lo que dicen los versículos 10 en adelante. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Nos libra el perdón de Cristo, el perdón divino nos libra de la culpa. Ya no era culpable. Había otros más culpables que ella que no tenían el derecho de acusarla. Pero ahora ella estaba ante aquel que la podía perdonar. Y no solo la podía perdonar, la podía librar de toda culpa. ¿Quiere sentirse libre de la culpa? De aquella culpa que a lo mejor nadie le echa en cara, pero sí su conciencia le está diciendo: cuidado, está mal lo que hiciste. Está mal lo que hiciste. Está mal lo que hiciste. Es solamente el perdón de Dios puede librarle de esa culpa. Por eso vamos a ver qué dice Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, vea lo que dicen los versículos 6 en adelante. Romanos 4, 6 en adelante dicen así: como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor, ¿qué? No inculpa de pecado. Bienaventurados son aquellos a los cuales el Señor no los va a acusar de pecadores, sino de haber sido perdonados. Como al rey David. ¿Habrá algo que necesites que Dios perdone? Volvamos allá a Juan 8 para terminar, diciendo que el perdón es una cuestión que nos da nueva vida y nueva oportunidad para servir al Señor. Versículo 11, parte final, dice: entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Qué hermosas palabras de Cristo Jesús, del Dios encarnado. Ni yo te condeno, vete y no peques más. O sea, yo te perdono, te doy una nueva vida y una nueva oportunidad de ir por esta vida libre del pecado, de ir por esta vida con la libertad de poder servirme ahora a mí, como antes serviste al pecado, ahora me vas a servir a mí. Es lo que Cristo le está diciendo a aquella mujer: vete y no peques más. Sí, porque el perdón eso hace. Es una cuestión personal de cada quien con Jesús. Es una cuestión que nos libra de la culpa impersonal y la de otros. Y también es una cuestión que nos da una nueva vida y una nueva oportunidad para servir al Señor. Primera de Timoteo. Vamos a ver qué dice primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, allá en el capítulo 1 y en los versículos 12 al 16. Primera de Timoteo 1, 12 al 16 dicen así: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia,
en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él, para vida eterna. ¿Qué le parece? El caso del apóstol Pablo, como el caso de esa mujer, de quien no sabemos ni su nombre ni nada, pero sabemos que fue perdonada, sabemos que fue restituida a una nueva vida en Cristo y una nueva oportunidad para ya no vivir para el pecado, sino para el Señor. ¿Qué es lo que pasó con Pablo? Que se reconoce perseguidor e injuriador de Cristo y de la iglesia, reconoce que lo hizo por incredulidad, por ser un ignorante de la palabra del Señor, y luego dice, pero por la gracia del Señor soy lo que soy. Por la gracia del Señor usted puede ahora ser una nueva criatura. Por la gracia del Señor usted puede ahora entregarle su vida a Cristo y recibir el perdón de sus pecados, porque usted ha escuchado estas tres realidades que debe conocer: la realidad del pecado, la realidad de la oportunidad y la realidad del perdón. Y voy a terminar diciendo lo siguiente: ahora que conoces estas tres realidades, no debes negar que son tu caso, porque ningún ser humano en el mundo escapa a esta condición humana del pecado. Lo importante de esto es que la misericordia de Dios siempre da oportunidad. Y si estás aquí es porque Dios te está dando una oportunidad. Pero como la vida es tan efímera, insegura y pasajera, debes aceptar el perdón de Dios que hoy te ofrece, hoy mismo. Si lo dejas para otro día, no sabes siquiera si vas a estar vivo. Pues la Escritura dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Repito, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Acabas de escuchar la voz de Dios en labios de un servidor, porque únicamente cité la palabra de Dios. Y hay una frase que dice, la Biblia te presenta las realidades que el mundo te oculta. Si hay en esta hora y en este lugar alguien que ha entendido que necesita el perdón de Dios, que quiere aprovechar esta oportunidad que Dios te da y que reconoces que eres pecador, yo te invito en el amor de Cristo a que valientemente, sin temor alguno y menos vergüenza de nada, te pongas de pie y vengas aquí al frente para que pueda yo estrechar tu mano y orar por ti. Habrá alguien que valientemente quiera entregarle su vida a Cristo Jesús para que Él te cambie y próximamente puedas hacer lo que nuestros hermanos acaban de hacer, dar el primer paso de obediencia a Dios, obedeciéndole en el bautismo. Yo te invito a que no resistas a la voz del Señor. Si sabes que el Señor te está hablando, ven aquí al frente, pasa aquí al frente y yo voy a estrechar tu mano. El Señor le bendiga, don Andrés, que aquí al frente. Habrá alguien más que sinceramente y de todo corazón quiera que Dios le cambie. Dice la Biblia que a cualquiera, dice Jesús, que a cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre Celestial. Es la oportunidad de que le confieses públicamente o que también le niegues. Pero las dos cosas traen consecuencias.
Si tú le confiesas públicamente y vienes aquí al frente, dando muestra de tu fe pública en Cristo Jesús, Él también delante de su Padre Celestial te confesará como uno de sus hijos. Pero si tú te acobardas y le niegas, el Señor también te negará delante del Padre y estarás condenado para la eternidad en el infierno. ¿Habrá alguien más antes de que termine para pasar a hacer una oración? ¿Habrá alguien más que quiera reconocer a Cristo como su Salvador personal? La oportunidad es el día de hoy. Mañana no sabes siquiera si tendrás vida. Bien, si no es así, voy a hacer una oración y quiera el Señor darle una nueva oportunidad. Oremos. Señor y Padre nuestro, te agradezco tu palabra que acabamos de predicar. Te agradezco, Señor, el testimonio de la fe pública de los 5 hermanos que han sido bautizados. Y te agradezco, Señor, la vida de nuestro hermano Andrés, que está aquí al frente, reconsagrándose una vez más a ti, Padre Celestial, para que lo bendigas. Habla su corazón, cambia su mente, sus sentimientos, y síguelo ayudando, Señor, a seguirse santificando delante de ti todos los días. Te pido por esta congregación y por aquellos que escucharon este mensaje, lo entendieron, pero se resistieron. No se resistieron a mí, no se resistieron a la iglesia, se resistieron a ti, Señor, a tu palabra. Perdónales y dales una oportunidad más. Humildemente te ruego todo esto. Amén. Pase a su lugar, don Andrés, Dios lo bendiga, y muchas gracias por su atención.